Bienvenidos al podcast El Punto de Vista, en el que hablaremos sobre el tema apertura de libre comercio y competitividad y cambio político. En el que me presento, soy Miguel Guerrero, junto con mi compañera Sandra Vida y mi compañero Christopher González. Ok, básicamente el tema abre el tema con apertura de libre comercio. ¿Tú qué opinarías sobre el libre comercio que hay en México en este modelo económico? Bueno, tomando en cuenta, no sé, pero te daré más o menos lo que es la explicación, ¿verdad? De lo que es el modelo económico. Bueno, Sí. pues este modelo económico se basó en, pues como bien dice, comercializar hacia otros países, otros lugares, sí, es internacional, por así decirlo. Lo que querían con este modelo económico era mejorar lo que es su economía y también hacer más, más eficientes a las empresas. Ok, entonces vendría siendo el libre comercio como lo que nos ayudó a romper las barreras en México para expandir nuestro comercio a los demás países de una manera buena. Sí, así es, más o menos así, ¿sí? Bueno, también habla sobre la competitividad y el cambio político. ¿Tú qué opinarías sobre la competitividad entre otros países, con México hablando del comercio? Pues que México siempre fue muy imparcial con todos los países, agarrando o expandiendo su comercio hacia todos los países que quisieran comerciar con México, siendo muy agradable con los demás países como Estados Unidos, Rusia, China, etcétera. Pero también hay casos donde a México le han prohibido distribuir su comercio, sus alimentos, mercancía, haciendo que nos quedemos estancados con mucho alimento y que baje en México el precio de esos alimentos al querer distribuirlos en el país. Vendría siendo el caso que sucedió hace poco sobre el aguacate, el oro verde, que nos hicieron que no lo pudiéramos distribuir y que en México bajó mucho su precio. Sí, pues bajó porque evidentemente ocupaban pues venderlo para que no se desperdiciara tanto producto, ¿no? Pues sí, básicamente, al tener problemas con otro país, no pudieron distribuirlo, y al no distribuirlo, pues baja el precio, porque tienen que venderlo, si no, se echa a perder. Exactamente. Bueno, y entonces ustedes, ¿cuál creen que sería un efecto positivo de este cambio económico, de este modelo económico? ¿Cambio? Modelo económico. Sí. Bueno, cambio positivo. Bueno, básicamente el cambio del petróleo, que básicamente México ya no dependió básicamente del petróleo en tema económico, ya fue expandiéndose en temas de ganadería, agricultura, agrónoma y todo eso, básicamente ganando más efectividad en la economía en otras áreas que en solo el petróleo. Entonces abrió su campo en la economía del país, teniendo nuevas formas de ganar dinero, pero también siendo que desfavoreció que se enfocaran más en el comercio porque pudieron haber explotado eso del petróleo. Al ser el petróleo un recurso muy solicitado en todo el mundo, yo siento que México también se pudo haber enfocado en crear empresas, maquinaria para aquí mismo hacer gasolina y también ganar más economía en el mismo país. Bueno, y un cambio negativo que yo les podría decir, pues sería lo que es la falta de empleos. Se reducieron los empleos. Así, ¿ustedes por qué creerían que pasó? O sea, ¿por qué disminuyeron eso de los empleos y cosas así? Bueno, la disminución de empleos básicamente por la falta de trabajo, obviamente, lo principal. Obviamente. Pero pues primero la falta de trabajo y luego tomando en cuenta, pero ¿por qué la falta de empleo? Pues no sé, es lo que les pregunté, o sea, en sí, a lo que yo pues vi y investigué sobre lo que es este tema, pues ahí decía que la pérdida de empleos supongo que será porque como empezaban a comercializar con otros países, también había personas que se migraban hacia acá y preferían contratarlas a ellas antes que a gente de aquí mismo. Ah, ok, te referías en tema de la migración y todo eso.
O sea, ya vendría siendo todo, porque es, por ejemplo, haz de cuenta, al abrir las puertas al comercio libre, así internacional, pues también empiezan las personas de que, ay, pues si se puede con productos, ¿por qué no nosotros también, no? Entonces fue la competitividad de productos que hicieron que México dependiera de otros países, haciendo que su misma economía bajara y que los mexicanos perdieran sus trabajos por la competitividad de comercio con la de otros países. Así es, así también como pues con personas de otros países, ¿verdad? Como se venían para acá a trabajar, pues también les ganaban los empleos y cosas así. Así es. Bueno, sí, más que nada. Aparte, muchas veces confían más en un país que sea más grande. Al ser un país más grande, me imagino que pensaron de que es un país más trabajado, mejor estudiado y todo eso. Piensan y a lo mejor podría, pero no creo. Podría ser. Es que ves que varias veces dicen de que, ay, no, nada más porque viene a este país tiene mejor educación o tiene no sé, pues más, o sea, simplemente que es superior, por así decirlo. Es lo que toman en cuenta muchas veces Así al es. tener algún mejor economía o algo así, no tomando en cuenta muchos factores y así. Entonces, asimismo podríamos abrir un hincapié sobre el tema de Estados Unidos, que siempre ha querido correr a los mexicanos, asimismo en México, o sea, que la actual presidenta quiere hacer lo mismo que el presidente, quiere la igualdad. Si tú estás alejando a mis mexicanos de tu país, yo voy a alejar a los tuyos de mi país entonces. Así es, empiezan con ese que es como que un conflicto ya entre varios países por un tema en específico. Y sí, ¿ustedes qué también opinarían sobre, no sé, a ver, sobre el hecho de que de varios países, bueno, México se hizo llegó a un punto en el que se hizo muy dependiente de esos otros países? ¿Qué opinaríamos? No sé, ¿cuál es su punto de vista? ¿Por qué creen que sucedió? No sé, algo así. Pues básicamente, más que nada, se podría decir, no por decir otra cosa, pero pues no sé, algún dicho, no sé, se sintieron estables, más que nada los presidentes al tenerlos cerca, como México es un país muy neutro, que diga, es un país muy neutro. Me imagino que al tener países aliados que sean grandes y estarlos ayudando económicamente, básicamente México también puede tomar como ejemplo el apoyo a otros países y todo eso, el que hace actualmente y así. Básicamente puede ser eso. O tal vez podría ser por las oportunidades que México en ese entonces todavía no podía tener. Tal vez no habían fábricas donde en México se pudiera usar la materia prima en ese entonces. Y tal vez ahorita sí se puede, o sea, ahora sí tenemos las industrias para usar esa materia prima y mejorar el mismo país desde adentro. Ok. Bueno, entonces, por así decirlo, bueno, si ustedes pongamos un ejemplo de que si ustedes fueran presidentes, ¿ustedes creen que usarían este modelo económico o le mejorarían algo, le quitarían algo? ¿Qué opinan? Yo opino que mejoraría. No me enfocaría tanto en la distribución a otros países, sino en México crecer el tema económico, poner empresas, asimismo también con la de la distribución a otros países, pero ya de productos generados desde México hacia otros países para que así aumente el empleo en nuestro país y mejorar como economía. Pues sí, básicamente eso. Ok. Bueno, entonces, ¿qué conclusión darían de pues ya todo lo que vimos? Yo diría que mi conclusión sería que, bueno, respondiendo a mi misma pregunta de que si yo fuera presidenta, les podría decir que no sé, que yo lo aplicaría, sí, obviamente, porque pues hacer comercios internacionales también abre muchas puertas, ¿verdad? Es muy importante para un país también tener contactos con otros países y cosas así. Pero también le cambiaría eso de que, bueno, intentaría no ser tan dependiente de un país, por ejemplo. Porque así cada que, no sé, algún problema o alguna disputa, no perder tanto nosotros, ¿verdad? ¿Y sí? Pues sí, básicamente en el tema de eso, como quiera, el ser dependiente, o sea, obviamente es malo, o sea, un país debe ser independiente en toma de decisiones y todo eso, no preguntándose de qué haría este país, qué haría este presidente o cosas así.
Básicamente también puede abrir muchas puertas, como por ejemplo el mejor estudio. En Estados Unidos se puede decir que hay mayormente mejores escuelas y todo eso. Y al tener mejores escuelas, mejores profesores y todo eso, aumenta el nivel de estudio de un país. Más que nada mejorando su aprendizaje, por así decirlo. Y mucho más en México, que se tiene una tasa de que los jóvenes dejan de estudiar desde la preparatoria muy alta. Los jóvenes de ahora ya máximo llegan a la secundaria y muchos piensan en salirse, no piensan en llegar a la universidad. Es algo que también afecta a México por la falta de estudio en sus jóvenes y que no quieren estudiar en este país. Pues sí, en realidad México, hasta hay jóvenes que dicen, no, mejor pongo un puesto de tacos y ya. Como ven que sale mejor que tener una carrera aquí o así. Sí. Hay mucha gente que ya se pasa a Estados Unidos por ese mismo aspecto. Exactamente. Como que pierden ya el interés en hacer cosas y eso. Sí. Uh-huh. Bueno, pero así ya nos salimos un poquito del tema, ¿verdad? Entonces, sí. Bueno, entonces, pues sí, ya no tienen alguna otra opinión, alguna otra pregunta. Pues mi conclusión en sí, México es un país muy neutro. Puede tener alianzas con otros países, no depender específicamente de esos países, pero la ayuda nunca viene mal a un país. Tener alianzas con otros países ayuda y a lo mejor puedes beneficiar en algún aspecto, pero mayormente beneficia muchas veces. Exacto. Uh-huh. ¿Tú qué darías de opinión? Ya de conclusión final. Conclusión final, que México, gracias a sus exportaciones e importaciones de otros países, creció mucho como país y que eso nos ayuda, pero tampoco hay que depender de esas mismas exportaciones, porque al final México no terminaría creciendo. Pero igual, como siempre, México neutro, amigable con todos los países, pero también hay que darse a respetar en el país. Muy bien. Bueno, pues sí. Bueno, entonces el podcast del punto de vista el día de hoy llega a su fin. Muchas gracias por vernos. Y por si tienen alguna pregunta o algo, bueno, no. Bueno, o sea, también hacerles una pregunta a ustedes, la misma que dije yo hace un momento. No sé, que si ustedes fueran presidentes, ¿aplicarían el mismo modelo económico o no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Piensan que es bueno o es malo? No sé. Solo ustedes dicen la respuesta. Exacto. Gracias por vernos. Adiós.